En los videos anteriores se ha desarrollado la autonomía académica, la autorregulación y la metacognición como elementos que permiten al estudiante asumir el rol de su aprendizaje. Sin embargo, estos conceptos se sostienen en una idea central que define el aprendizaje universitario: la responsabilidad del estudiante en su propia formación. Esta idea no es complementaria, es el punto de partida desde el cual el aprendizaje puede ocurrir. La responsabilidad implica reconocer que el aprendizaje no depende únicamente del docente, del curso o de los materiales. Depende en gran medida de las decisiones que el estudiante toma frente a su proceso. No se trata solo de participar, sino de involucrarse activamente. Esto implica asumir que aprender no es algo que sucede, es algo que se construye. Este punto es clave porque permite entender que la responsabilidad no se limita al cumplimiento de tareas, va más allá. Implica organizar el tiempo, enfrentar dificultades, evaluar el propio desempeño y tomar decisiones para mejorar. El estudiante deja de ser un ejecutor y pasa a ser un gestor de su aprendizaje. Aprender implica hacerse responsable del propio proceso. Si se observa el caso esta semana, este aspecto se hace evidente. El estudiante no logra avanzar porque no asume responsabilidad, espera indicaciones, depende de factores externos y no interviene en su proceso. Como consecuencia, su aprendizaje se mantiene limitado. En el momento en que el estudiante reconoce este comportamiento, el proceso cambia. Empieza a asumir decisiones, a organizarse y a actuar de manera más consciente. Ese reconocimiento marca el inicio de la responsabilidad. Este cambio no ocurre automáticamente, requiere una forma de conciencia. El estudiante debe entender que su progreso depende de su participación activa. A medida que este proceso se desarrolla, el aprendizaje se vuelve más consciente. El estudiante comienza a intervenir en su proceso, a evaluar su desempeño y a mejorar progresivamente. En el siguiente bloque se profundizará en cómo se manifiesta esta responsabilidad y qué implica sostenerla en el tiempo. Porque asumir la responsabilidad transforma la forma de aprender. Y ese será el eje de lo que se desarrollará a continuación. Si se profundiza en la responsabilidad del estudiante, se hace evidente que no se trata solo de una actitud, sino de un conjunto de acciones concretas. La responsabilidad se manifiesta en la manera en que el estudiante organiza su tiempo, enfrenta las tareas y responde a las dificultades. No es una declaración, es una forma de actuar frente al aprendizaje. Este proceso implica tomar decisiones de manera constante. El estudiante decide cuándo estudiar, cómo hacerlo, qué priorizar y cómo responder cuando no comprende. Cada una de estas decisiones define la calidad de su aprendizaje. Esto implica que el aprendizaje deja de depender del contexto y comienza a depender del comportamiento del estudiante. Este punto es clave porque permite entender que la responsabilidad también implica asumir las consecuencias del propio proceso. El estudiante reconoce que sus resultados están vinculados a sus decisiones. No busca causas externas, sino que analiza su propio desempeño. Este nivel de conciencia permite intervenir en el proceso y mejorarlo. Aprender implica hacerse cargo de los resultados. Si se observa el caso de esta semana, este proceso no está presente. El estudiante no asume responsabilidad, atribuye sus dificultades a factores externos y no interviene en su forma de estudiar. Como consecuencia, su aprendizaje no progresa. En el momento en que comienza a asumir responsabilidad, el proceso cambia. Empieza a analizar sus decisiones, a identificar errores y a asumir acciones para mejorar. Este cambio permite que el aprendizaje se vuelva más consciente. Este proceso requiere esfuerzo. El estudiante debe dejar de depender de explicaciones externas y comenzar a observar su propio comportamiento. Debe reconocer que su aprendizaje depende de su participación activa. A medida que este proceso se desarrolla, el estudiante adquiere mayor control sobre su aprendizaje. Puede organizarse mejor, enfrentar dificultades y avanzar con mayor claridad. Y ahí es donde la responsabilidad se convierte en una herramienta. La responsabilidad no elimina la dificultad, pero permite gestionarla. El estudiante no evita los problemas, aprende a enfrentarlos. En el siguiente bloque se analizarán las implicancias de esta responsabilidad y cómo transforma la forma en que el estudiante aprende. Porque asumir responsabilidad cambia el proceso y ese cambio define el aprendizaje universitario. A partir de lo desarrollado en este video, comienza a hacerse evidente que la responsabilidad del estudiante no es un elemento adicional dentro del aprendizaje universitario, sino una condición central. El aprendizaje no se sostiene si el estudiante no asume un rol activo en su propio proceso. Esto implica que el estudiante no solo participa, sino que dirige su aprendizaje. En este sentido, la responsabilidad transforma la relación con el conocimiento. El estudiante deja de depender de factores externos y comienza a tomar decisiones sobre cómo aprender, cómo mejorar y cómo avanzar.
Este cambio permite que el aprendizaje se vuelva más consistente, porque se basa en la acción consciente del estudiante. Este punto conecta directamente con el caso de esta semana. El estudiante no logra avanzar porque no asume responsabilidad, espera, depende y no interviene. Su aprendizaje se limita porque no toma decisiones. En el momento en que reconoce este comportamiento, el proceso cambia, empieza a actuar, a organizarse y a intervenir en su aprendizaje. Este cambio no elimina la dificultad, pero la transforma. La dificultad deja de ser un obstáculo externo y se convierte en una señal interna que orienta el proceso. En ese sentido, la responsabilidad permite gestionar la dificultad. A medida que el estudiante desarrolla esta capacidad, el aprendizaje se vuelve más sólido, puede enfrentar nuevos contenidos, adaptarse a distintas situaciones y avanzar con mayor autonomía. Esto le permite construir una base más firme para su desarrollo académico. La responsabilidad no se adquiere de manera inmediata, se construye a través de la práctica, la reflexión y la toma de decisiones constantes. Aprender implica asumir el control del propio aprendizaje. Este es el sentido profundo del tema desarrollado. No se trata solo de cumplir con el proceso, sino de dirigirlo. En el siguiente video se abordará esta responsabilidad, se vincula con la disciplina y la constancia y cómo el estudiante puede sostener su aprendizaje en el tiempo. Porque aprender no es solo avanzar, es sostener el proceso.